Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y para mí es un gusto y un placer participar en el 19º Foro de Estudios en Lenguas Internacional 2023. Gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo por la organización y a todos ustedes por acompañarme. El día de hoy presento la narración oral como herramienta de aprendizaje en el aula de lenguas. Quisiera empezar comentando con ustedes la narración oral, cómo podemos utilizarla en la enseñanza del inglés. En este caso estoy presentando los resultados de una investigación con el objetivo de mejorar la comprensión oral y las competencias culturales mediante la narración oral en el aula de English as a Foreign Language de nivel básico. La pregunta de investigación: ¿cómo se puede utilizar la narración oral para mejorar la comprensión oral y las competencias culturales de los estudiantes de inglés de nivel básico? En este caso estamos uniendo dos cosas, tanto la narración como un arte, como las competencias lingüísticas de los estudiantes. Al respecto, se utilizó un estudio de caso de investigación-acción en el aula mediante la observación participante realizado durante el semestre 2022-1 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. Se trabajó con 105 estudiantes de nivel superior con nivel A1 de dominio de la lengua en clases de inglés general. Dentro de los temas narrados estuvieron cuentos populares, leyendas e historias de autor. Los estudiantes eran expuestos a la narración y a partir de ahí, mediante el cuestionamiento socrático y actividades colaborativas, revisaban su comprensión oral. Esto se hizo porque la enseñanza de lenguas implica conocer una cultura, una cosmovisión y una nueva manera de organizar ideas. Tradicionalmente se le divide en la producción y en la comprensión, tanto oral como escrita, pero en este caso se trabajó más bien con la narración en cuanto a una de las maneras de buscar la lengua oral, a partir de las funciones que tiene para la comunicación y tener actividades que realmente favorezcan esta comunicación. ¿Por qué? Porque el lenguaje oral es plurifuncional, es una de las funciones más importantes, son las reguladoras de la conducta, funciones que se pueden llevar a cabo mediante la narración. La lengua, como sabemos, da como funciones informar y recibir información, obtener información, regular la acción, la de los demás y la propia, aquí es donde entra la narración oral, y también tiene una función altamente social. Hablamos o nos comunicamos no para hacerlo por nosotros mismos o con nosotros mismos, sino para relacionarnos con el otro. Y también tiene varias funciones metalingüísticas que van más allá de la lengua en sí. La comunicación oral puede ser singular o autogestionada, o puede ser plural o plurigestionada, como en este momento que tenemos esta comunicación oral que aparentemente se da solamente en una dirección, pero ustedes la están recibiendo de manera asincrónica también como receptores y al mismo tiempo están analizando la información recibida. También la comunicación oral tiene diversas microhabilidades. Entre ellas se encuentra la planificación del discurso. Si pensamos en una narración oral que tiene inicio, nudo y desenlace, tenemos una planificación en el discurso. Claro, se toma en cuenta la situación para a partir de ahí planificar. También está la producción del texto. Interviene lo paralingüístico. En la narración oral, esto se da cuando hablamos más lento, queriendo poner énfasis en algo, o más rápido, porque estamos hablando de una cosa que está sucediendo de manera inmediata. También se da la entonación, que puede subir, bajar. Todo esto hay que cuidarlo, no solamente en la narración, sino también en el día a día con la habilidad oral. También se controla el discurso, la palabra, el vocabulario que se selecciona. Si estamos hablando de una narración en la que todo es oscuro, tenebroso, en la que el terror baja, cambia por completo la selección de vocabulario. Sin embargo, si estamos describiendo una tarde primaveral llena de sol, brillo y un perfume de flores, cambia la selección de vocabulario. Todo esto nos ayuda a controlar el discurso.
Y ahí el manejo de lo no verbal. Cuando estamos narrando, también se narra con el gesto, con mímica, con la expresión facial. Todo esto también es parte de la comunicación oral del día a día. Como ven, estamos uniendo al mismo tiempo la narración oral con la comunicación oral. Narrar es, en general, relatar hechos que se han producido a lo largo del tiempo. Tiene elementos básicos. Uno es la acción. Sucede algo. Cuando narramos, sucede algo. Hay personajes quienes realizan esa acción. Pueden ser personas, animales, plantas. Por ejemplo, en las fábulas de Esopo, los animales son los personajes. O pueden ser personas. Por ejemplo, la anécdota que han contado ustedes acerca de lo que pasó ayer, eso los hace protagonistas de una historia. También un ambiente, un lugar donde se desarrolla. Este ambiente no solamente es el espacio físico, sino también la parte emocional, la parte sensible que imbuye cierto tono a esta narración. Y a esto, ¿cómo lo ligamos con la comprensión oral? Porque de todas las habilidades lingüísticas, escuchar es la menos trabajada. No estoy hablando de la comprensión oral como la revisamos con ejercicios de listening, como le llamamos normalmente, sino que escuchar supone comprender, poner en marcha todo ese proceso cognitivo de interpretación de lo que estamos escuchando. Esto supone a su vez que somos oyentes activos. Escucha activa. ¿Han oído hablar de ella? Y este proceso cognitivo estudia la psicolingüística y las didácticas de la lengua extranjera en segundas lenguas. En este sentido, también podemos ver que la narración y en general el proceso cognitivo inicia desde antes de que se inicie la escucha. Por ejemplo, ustedes cuando escogieron esta ponencia para escucharla, tenían cierta idea, ya tenían una predicción acerca de lo que vamos a tocar, de cómo lo vamos a tocar y quizás hasta de los resultados. Con esa idea en mente, empezó esta escucha activa, en la que al mismo tiempo que ustedes escuchan lo que yo estoy compartiendo, ustedes están modificando, creando y evaluando lo que estoy diciendo, creando sus propias conclusiones posiblemente o sus propios conocimientos acerca de lo que estoy haciendo, lo cual modifica continuamente estos procesos cognitivos. Y así tienen al mismo tiempo muchos procesos simultáneos en la cabeza. ¿Cómo es esto? Porque estamos utilizando estrategias de comprensión para tener el almacenamiento de lo que estamos escuchando. Sabemos que esta presentación inició con un saludo. Hay algo que ya quedó en la memoria. Continuó con ciertas definiciones, metodología, etcétera, y todo eso va quedando en la memoria. Pero también seleccionamos lo que es más relevante para nosotros y para nuestras circunstancias. También tenemos microhabilidades, que es la de reconocer patrones, vocabulario, reconocer también tonos de voz, subidas, bajadas, cuando baja la voz, cuando sube. ¿Qué nos implica eso? También reconocemos emociones. Como les decía, seleccionamos lo que nos conviene, lo que queremos y lo interpretamos. Lo interpretamos según nuestros conocimientos previos y también según nuestro contexto y situación. Por ejemplo, si esta plática la está escuchando alguien que además de ser profesor de lenguas es narrador oral, está interpretando esto al mismo tiempo con elementos escénicos. Si lo está escuchando alguien que es intérprete de lengua de señas al mismo tiempo que narra e interpreta, también lo está manejando de manera diferente. ¿Por qué? Por sus conocimientos previos. De esta manera inferimos significados. No solamente estamos viendo la parte literal del discurso, sino también viene más allá. Esto es muy importante en la narración oral porque tenemos muchos conocimientos culturales que podemos inferir. Algo muy sencillo, cuando hablamos de la narración oral de La Llorona, por ejemplo, una leyenda de tradición popular, podemos tener no solamente la anécdota, sino que inferimos que la situación de la mujer en el momento en que se está gestando la leyenda es una situación que la pone en vulnerabilidad social, vulnerabilidad familiar. ¿Se dan cuenta? Y es algo tan sencillo y es algo que conocemos. Y todo eso viene como parte de las microhabilidades de comprensión.
también anticipamos lo que va a pasar. Si es una historia de amor, que todo va bien y que hubo algunos problemas, conocemos que al final los amantes quedan juntos. Si sabemos que hay enemigos entre las familias y que vienen una serie de tragedias, ya conocemos, por ejemplo, Romeo y Julieta, que los amantes quedarán separados. Todo eso, bueno, es parte de la anticipación. Interpretar. Interpretamos lo que escuchamos de acuerdo, como les decía, a nuestro conocimiento previo. Inferimos y otra vez nos detenemos. Si se fijan, no es lineal. Estamos trabajando cíclicamente todos estos procesos al mismo tiempo, por eso están repetidos y por eso nos detenemos a veces cuando escuchamos. Cuando comprendemos, hay veces que hasta nos desconectamos en esta comprensión porque no es un proceso lineal, sino que intervienen diversos factores cognitivos, metacognitivos y además, ¿por qué no decirlo? También motivacionales. También está la parte afectiva, las estrategias de aprendizaje afectivas, que sí, ciertamente, si empezamos a ver una historia que no nos atrapa, nos desconectamos y nos vamos. Como les decía, estas microhabilidades no se dan en orden, sino que interactúan entre sí. ¿Qué pasa con la narración oral en la comprensión oral en el aula de lenguas? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, después de haber trabajado esta comprensión, esta narración primero y luego la comprensión en el aula de lenguas, encontramos lo siguiente. La experiencia de escuchar una historia que se cuenta es mucho más personal y conectada con el oyente. Cuando se narra, cada uno siente que está recibiendo la historia de manera personal. Si el que lo narra es un buen narrador, puede llegar a cada persona y transmitirle esta experiencia y cada persona la redescubre, la redirige de manera personal. También, mediante el contacto visual, se puede adaptar la narración, se sigue la narración. Igualmente, la mirada nos lleva a donde el narrador quiere y nos lleva también a diferentes lugares en el espacio. Esto no pasa cuando leemos un texto, ya que un texto, bueno, leemos y centramos nuestra atención en las palabras de la página. También, algo importante, el lenguaje de la narración es más informal que el texto impreso, lo que puede darnos diferentes registros de la lengua que son muy útiles también cuando estamos trabajando identificación de registros con estudiantes básicos. Igualmente, los oyentes, independientemente de sus conocimientos de la lengua, pueden entender la historia, ya que se comunica no solamente con palabras, como les decía en un principio, sino la entonación, los gestos, expresiones faciales y movimiento del cuerpo. En este momento, por ejemplo, esto es mi escenario. Este cuadrito es mi escenario en el que estoy compartiendo con ustedes, narrando lo que sucedió en esta investigación, cómo es la narración oral pudo servir para la comprensión oral. Igualmente se promueve el desarrollo del lenguaje expresivo, oral y escrito. ¿Por qué? Porque se presenta nuevo vocabulario y los estudiantes se sienten motivados a repetir el modelo que han experimentado. Si la narración fue exitosa, ¿qué pasa cuando nos cuentan un chisme? Lo repetimos. ¿Qué pasa cuando oímos los cuentos de la abuelita? Los oímos tantas veces que somos capaces de repetirlos. Lo mismo pasa de una manera muy natural en el aula de lenguas. Si conocemos, repetimos la historia dada. Stoffer nos dice que la función del lenguaje es comunicar y bueno, la comunicación es el objetivo principal del lenguaje. Por lo tanto, durante este entorno de narración de cuentos, el lenguaje del narrador y la historia establecen una relación que anima a los estudiantes a conectarse con la misma historia, utilizando su lengua, sus experiencias, su propia manera de entender y reentender el mundo. Las historias nos ayudan a entendernos, nos ayudan a darnos identidad. Estoy segura que en este momento ya están recordando alguna historia que los ha marcado. La que contó el abuelito, la leyenda del barrio, el chisme más entretenido, todas esas son historias que nos marcan. Las anécdotas de una manera muy peculiar también nos marcan. Las anécdotas cuando las compartimos las revivimos. Y esto es muy importante en el aula. Hablar con un motivo, con un objetivo y motivados también. También esto es en general lo que se ha visto con los niños. Nelson desde 1989 nos decía que a los niños que se les cuentan historias se
sienten motivados a generar sus propias historias originales con sus propias vivencias y anécdotas. Así, la narración oral es un arma poderosa, una herramienta muy poderosa que nos permite entretener, inspirar, conectar, transmitir el amor por el lenguaje, por las historias escritas o no, por la lengua. Estoy hablando aquí del lenguaje porque, como les decía, la narración oral nos da todo un lenguaje visogestual con el que podemos comunicarnos mucho más allá de las palabras. ¿Cuáles fueron los resultados de usar la narración oral en el aula? Contribuyó a la toma de conciencia de la importancia de las microhabilidades de la escucha en la comprensión oral. Los estudiantes conocieron y compartieron además diversos componentes culturales encontrados en las narraciones y los recursos utilizados para transmitirlas. Entre los componentes culturales que más les llamaron la atención fue la identidad femenina, cómo esa identidad femenina se puede encontrar de una manera similar en varias historias a través de varias culturas y cómo esto nos marca en este momento, a pesar de que quizás estamos lejos en cuanto a tiempo y posición geográfica, cómo nos marca todavía en nuestra visión de los arquetipos, también de estereotipos, y por qué no en la reproducción de los mismos. Podemos concluir que el aprendizaje de las lenguas tiene un fuerte componente oral. También el componente cultural es una competencia esencial en el aprendizaje. Una manera de unir ambas partes es mediante la narración oral, que facilita la toma de conciencia y la autoevaluación en estos temas. La narración oral, como les comentaba, es mucho más que la historia. Podemos decir en un primer momento, que es el compartir estas historias, pero que también al compartirse, estas historias se multiplican y crean y se recrean en los nuevos escuchas. Estos nuevos escuchas pueden a su vez convertirse en narradores y compartir las historias. Igualmente, algo que no estaba relacionado con el objetivo principal de la investigación, pero que también se dio, fue el rescate y preservación de las historias familiares. Verlas como parte del patrimonio inmaterial de la persona y sobre todo saber que las podemos compartir. Que si les damos voz a esas historias familiares, continúan y que si dejamos de contarlas, se extinguen, mueren. Entonces, también esa parte fue algo muy importante en cuanto a la toma de conciencia y la autoevaluación en estos temas. Igualmente, otros de los puntos esenciales fue que la narración oral contribuye en la adquisición de la lengua al aumentar el léxico. También favorece la sensibilidad a temas culturales y, debo decirlo, también favorece la comunicación intercultural. Motiva la adquisición de la lengua escrita porque para plasmar lo oral y que no se pierda, se escribe. Igualmente, mejora la pronunciación y el léxico. Crea lazos emocionales, esto es muy importante, que promueven un ambiente socioafectivo sano en el aula. Las narraciones se encontró que unen, que podemos encontrar mayores similitudes entre las historias que tenemos, entre las historias que contamos, entre nuestras historias favoritas, que las diferencias que tenemos. Y al encontrar estas similitudes, también podemos crear lazos socioafectivos sanos en el aula. Además, se promueve la comprensión oral y la producción oral de manera natural. ¿Por qué? Porque desde niños vivimos escuchando historias. Ya lo decía el maestro Eduardo Galeano, que dicen que estamos hechos de átomos, pero que a él un pajarito le contó que estamos hechos de historias. Aquí tienen algunas referencias, son algunas como les decía, también hay otras que podremos consultar y explotar. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en un momento en la sesión de preguntas y les recomiendo que contemos historias, que las llevemos al aula y que, bueno, también que las podamos compartir. Muchísimas gracias.